Bienvenido a nuestra clase BI, la economía bíblica 300, y este es el primer módulo. Continuamos con nuestra enseñanza de la última vez. Quiero que ustedes noten conmigo, por favor. Este curso requiere paciencia de comprender cómo es que la economía bíblica funciona y cómo es que la economía del mundo funciona. Las dos cosas no son igual. Son dos elementos distintos. Y eso es lo que yo quiero que usted pueda comprender y ver. Mira, el pueblo nuestro, el pueblo cristiano, ¿ves? Vive dentro del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y tenemos que comprender cómo funcionar dentro del mundo, aún no siendo del mundo. Y la palabra de Dios nos explica a nosotros exactamente cómo funciona esto. El desafío que tenemos, mis hermanos, no es la falta de inteligencia. El pueblo nuestro es inteligente. El pueblo latinoamericano es muy inteligente. Ese no es el problema nuestro. No es por ser analfabetos, mis hermanos, que no leen, porque pueden leer. El problema es que nunca le han sido instruidos cómo leer. Y la lucha que tenemos nosotros, mis hermanos, en particular en Latinoamérica, es lo siguiente. Es que para la mayor parte del pueblo latinoamericano, ellos prefieren algo visual, las imágenes. Y faltamos en estudiar y leer. Tú puedes tomar cualquier persona que ha sido llamado de Dios y lo puede entrenar en el seminario. Y le puede entrenar en la teología. Pero si no sabe cómo leer, sabe leer, pero no saber cómo leer. ¿Ves? Ahí son dos conceptos muy distintos. Siempre va a luchar. Tenemos un pueblo hoy en día que vive más por los videos, por las imágenes. La falta de leer nos está destruyendo a nosotros, porque en el leer, la disciplina de leer nos ayuda a desarrollar los conceptos en cómo pensar, no qué pensar, pero cómo pensar. El análisis intelectual, el análisis del discernimiento, mis hermanos, viene a través de la disciplina de leer, no de ver videos, imágenes. Porque los videos y las imágenes quita toda la habilidad nuestra de ser creativos en entender y discernir y analizar los conceptos. Porque simplemente se nos presenta un cuadro, una foto, un video, una imagen. No hay nada que analizar, ahí ya está presente. Entonces esa es la lucha que tenemos. Por esa razón he decidido de ir despacio en este culto a forzarnos a leer y saber cómo leer las Escrituras, cómo acercarnos a ella para comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros hoy en día. Ahora, note bien conmigo. Estamos hablando de dos conceptos distintos. Y detrás de mi persona, la pizarra blanca aquí, mis hermanos, tengo dos conceptos distintos. Tengo la economía mundial del mundo y la economía bíblica. La verdad es que la mayor parte de nosotros estamos viviendo en la economía del mundo y violando la economía bíblica, ¿ves? Y la mayor parte de nosotros lo hacemos simplemente por el hecho de ignorancia. Ahora, por favor, trate de comprender. Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre el ser mal informado o no informado, en otras palabras, ser ignorante de algo, y estúpido. Estupidez es un concepto completamente distinto. Yo nunca trato al pueblo como si fueran estúpidos, porque no son inteligentes. El problema es que no tienen la información correcta que los lleva a la transformación. Estamos llenos de mucha información en cuanto nosotros hemos intelectualizado los conceptos y no lo estamos experimentando, no lo estamos viviendo y no nos está transformando.
So, yo quiero que usted vea conmigo el concepto aquí, por favor. Abre su Biblia en Génesis capítulo 8. En Génesis capítulo 8, por favor, en versículo 22. Te quiero mostrar una ley divina establecida por Dios. Una ley divina en Génesis capítulo 8, versículo 22. Por favor, note bien conmigo lo que dice la palabra del Señor. Ahora, aquí estamos, mis hermanos, llegamos después ¿cómo se dice? Del diluvio, ¿no? Después del diluvio, Dios destruye todo. Pero Dios viene a reestablecer su ley divina sobre la tierra, sobre este mundo, en cual sigue funcionando hasta la fecha hoy en día. Está actualizada, está activa. So, note bien conmigo lo que dice en Génesis capítulo 8, y este es antes de Dios establecer su pacto, ¿no?, con Noé. En Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Note aquí: mientras la tierra permanezca. Estamos de acuerdo que este planeta, esta tierra, este mundo, esta roca donde nos encontramos viviendo hoy en día, todavía permanece, ¿sí o no? Obviamente sí. Si eso es cierto, note las siguientes condiciones que son reales. Dice: la siembra y la siega continúa. Dice: el frío y el calor continúa. Dice: el verano y el invierno continúan. Dice: el día y la noche continúan. Dice: nunca cesarán. Ahora, si tú puedes comprender que la ley divina de siembra y siega, ¿no?, es lo que él dice en versículo 22, ¿cierto? En la primera parte del versículo, ¿no? La siembra y la siega. Quiere decir, mis hermanos, que lo que el hombre siembra va a segar. Esa ley no se puede violar. Esa ley, mis hermanos, no se puede detener. Dios dice que Él dice que mientras que la tierra permanezca, la siembra y la siega continúan y nunca cesarán. ¿No es lo que Él dijo al fin del versículo 22? Y dice: nunca cesarán. Es bien obvio lo que dice el Señor. Solo que el hombre siembra, lo va a cegar. Pero esta es una ley divina, no es una ley terrenal. ¿Me comprende? La ley divina funciona en la tierra terrenal, pero no es una ley terrenal. Es una ley divina. Comprenda la gran diferencia entre la ley divina y la tierra terrenal. La ley terrenal es algo completamente distinto a la ley divina. ¿Me comprende? La ley divina trasciende todo y la ley divina se impone sobre la tierra terrenal. Entonces, mira bien. Si tú comprendes eso, yo quiero regresar al tema que estuvimos hablando la última vez, para arrancar de aquí adelante en los detalles en cuanto nosotros tenemos que comprender, mis hermanos, aunque yo sé que es difícil al principio de entenderlo, pero no es imposible. Y aún incluso muchos lo encuentran un poco aburrido, pero tú tienes que comprender estos conceptos conmigo. Entonces, note bien. Tenemos dos cuadros: la economía mundial en esta tierra y tenemos la economía bíblica que funciona en la esfera del reino de Dios. Quiero que tú comprendas algo, que 90% de las decisiones, usted y yo, nosotros no, mis hermanos, no tienes control por la voluntad del gobierno.
nosotros no tenemos ninguna voluntad, y escúcheme bien, no tenemos ningún control de la voluntad del gobierno. El gobierno terrenal, el gobierno humano, no importa en qué país usted se encuentre en todo el mundo, tienen distintos sistemas, pero tienen el mismo procedimiento. Eso es lo irónico de esto. 90% de las decisiones de los gobiernos, el pueblo, la población, los habitantes, los residentes, los ciudadanos, cualquier palabra que tú quieras utilizar, mis hermanos, los seres humanos no tienen ningún control del 90% de las decisiones que un gobierno toma sobre su economía. Nos deja solamente con 10% de opciones. La única cosa que tú tienes control es 10%, ¿entiende? De las decisiones que tú tienes que tomar, enfrentando 90% de las decisiones que se han tomado afuera de tu persona, afuera de su control, afuera de su influencia. El gobierno toma un sinfín de decisiones cotidianamente, diariamente, mis hermanos, que tienen un tremendo impacto en la vida de sus residentes, de su ciudadanía. El gobierno, la economía mundial, está controlada 90% por los gobiernos, no es el mercado. El mercado responde al gobierno. Muchos creen que el gobierno responde al mercado. No, el gobierno controla el mercado. El problema nuestro es la política de la economía. No es mis hermanos, no es el sistema monetario de la economía, es la política de la economía. Eso es lo que tú tienes que comprender. No importa en qué país uno se encuentra, es igual. 90% de las decisiones que el gobierno toma, usted y yo no tenemos ningún control. Solamente nos dejan a nosotros con 10% de opciones. ¿Cómo es que usted y yo vamos a reaccionar a las decisiones que el gobierno toma? ¿O cómo vamos a responder a las decisiones que el gobierno toma? Más de 90% de lo que sucede allá afuera, tú y yo no tenemos ningún control. Ese es el sistema mundial. Esta es la economía, mis hermanos, el sistema económico de todos los países. A mí no me importa si sean capitalistas, mis hermanos, sean socialistas, o sean comunistas, o sea cualquier otra ista que tú puedas encontrar en el mundo. ¿Tú comprendes lo que estoy diciendo? Ahora, en este lado de la moneda, en el sistema, en la economía bíblica es completamente diferente. 100% de las decisiones económicas, usted tiene control con la voluntad de Dios. ¿Te recuerdo lo que dijo la ley divina en Génesis capítulo 8, versículo 22? Mientras que permanezca, ¿qué? La tierra, ¿no? Él lo dijo bien claro. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. La tierra propia no puede producir absolutamente nada si no fuera por la voluntad de Dios. Ni un pasto, ni ninguna hierba, nada saldría de la tierra si no fuera por la voluntad de Dios. Dios el que respiró, mira, respira vida a la tierra. Pero por la condición de Adán y Eva y por el pecado de ellos, mis hermanos, ahora vivimos en un mundo caído. Y en este mundo caído, usted y yo tenemos que funcionar. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Mira, estamos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo. Hablando de los creyentes. Yo no puedo hablar de los mundanos,
yo no puedo hablar de los incrédulos, yo no puedo hablar de los paganos felices. ¿Entiende? Yo te estoy hablando de los creyentes. Ahora, en el reino del Señor, 100% de las decisiones económicas, usted tiene control con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Y ahora tú tienes 100% de opciones de cómo es que tú vas a vivir, cómo es que tú vas, mis hermanos, existir en esta tierra. Porque usted se sujeta a la ley divina de Dios. La siembra y la siega. El verano, el invierno, mis hermanos. ¿Comprende? El frío y el calor. Mientras la tierra, mientras permanezca y termina en ese versículo, nunca cesarán, ¿no? Es lo que lo dejo bien claro, ¿no? Tú tienes que comprender. Ahora, quiero que tú veas conmigo algo. La economía bíblica, la ley divina de Dios, ¿no? Trasciende 100% todo lo que sucede en el mundo. La ley divina, la economía bíblica trasciende 100% todo lo que sucede en esta tierra para el creyente. Pero, quiero que tú tengas también. Ahora, el sistema económico del mundo tiene un impacto sobre el creyente y la iglesia, pero ningún impacto en el reino de Dios. Tú tienes que diferenciar, tienes que separar el asunto. Este mundo no tiene ningún impacto sobre, escúcheme bien, no tiene ningún impacto sobre el reino de Dios. Pero sí tiene un impacto en la iglesia y en la vida de los creyentes. Ahora, ¿cómo es que tiene un impacto en la iglesia y cómo es que tiene un impacto en la vida de los creyentes? Cuando los creyentes nosotros somos ignorantes de la palabra de Dios y somos desobedientes de vivir en la palabra de Dios, automáticamente nos sujetamos, nos sometemos al sistema mundial, al sistema económico mundial, donde el 90% de las decisiones que se toman en el mundo va a tener un tremendo impacto sobre nuestras vidas, y las iglesias, los ministerios y los creyentes sufren económicamente porque se han sujetado, se han sometido al mundo secular, ¿ves? Al sistema mundial económicamente hablando. El mundo sí tiene un impacto. Pero el impacto, mis hermanos, no es sobre el reino de Dios, es sobre las iglesias, sobre la vida de los creyentes. Pero, mis hermanos, escúchenme bien. Y en cada lugar, en cada comunidad, en cada región, en cada provincia, en cada país, en cada estado que uno se encuentra, el impacto, el porcentaje del impacto es distinto. En algunos lugares, mis hermanos, el impacto es más grande o más pequeño. Pero al revés. El impacto del sistema económicamente bíblica, mis hermanos, de la economía bíblica, tiene un impacto 100%. Si es que nosotros implementamos lo que dice la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que comprender. Por eso yo quiero tomar el tiempo de explicar el concepto, porque tú lo tienes que vivir. Es precisamente lo que yo hago en la iglesia donde yo estoy pastoreando, mis hermanos, como pastor. Porque aparte de ser profesor de la teología, mis hermanos, yo soy pastor de una iglesia, más de 30 y pico años, soy pastor de la misma iglesia. Y te quiero decir que yo tomo el tiempo, precisamente como lo estoy haciendo hoy día, con ustedes en estas clases, mis hermanos, yo tomo el tiempo los domingos de instruir y enseñar al pueblo, mis hermanos, y ha tenido el impacto que un pueblo puede funcionar bíblicamente y no solamente, mis hermanos, mundialmente. Ahora, si tú comprendes esto, si es que nosotros podemos captar esta idea
Solamente quiero que tú captes la idea. Y más adelante lo vamos a explicar. Tenemos la pregunta. Escasez. Porque ves, en el mundo de Dios, en el sistema económico, en la economía bíblica, mis hermanos, es ilimitado. Ilimitado. Escúcheme bien, es ilimitado. En el sistema mundial es completamente limitado. Completamente limitado. 100%. Solamente hay X cantidad que está disponible. Por esa razón, cuando hacemos la pregunta, ¿qué es la escasez? ¿Qué significa la escasez? Bueno, significa que lo que todo el mundo quiere se suma a más de lo que hay. ¿Te recuerda en las últimas clases, principiando este curso, que yo dije que cuando se hace la pregunta, ¿qué es la economía? La economía, mis hermanos. Bueno, la economía es el estudio del uso de recursos escasos que tienen usos alternativos. La economía es el estudio del uso de recursos escasos que tienen usos alternativos. Yo sé que esa frase al principio no tiene mucho sentido, pero tenga paciencia, lo va a ver. Ahora, vamos a suponer que este es el jardín de Edén. Este es el mundo. Y si este es el jardín de Edén, había producción, ¿correcto? Había plantas, ¿cierto? Había un sistema completamente de producción y bienes y servicios, ¿sí o no? Seguro que sí. Pero estaba ilimitado, era infinito. El hombre no tenía que hacer absolutamente nada en trabajar la tierra, él tenía que cuidar. Dios es el que estaba proveyendo luz, agua, todo lo necesario. El hombre no sembró absolutamente nada. Y la tierra produció en el huerto de Edén absolutamente en abundancia todo lo que el hombre necesitaba. Por esa razón, en el huerto de Edén no podemos decir, mis hermanos, nosotros no podemos decir que era un sistema económico, porque la economía significa economizar. Economizar, mis hermanos, tiene el sentido fundamental. La fundación de economizar es que no hay suficiente. Uno tiene que tomar decisiones continuamente. ¿Cómo es que va a utilizar los recursos que Dios ha proveído para nosotros en la vida cotidiana nuestra? ¿Me comprende? Porque te recuerda que es la economía. La economía, mis hermanos, es el estudio de los recursos, mis hermanos, escasos con usos alternativos. Yo me recuerdo de niño nosotros teníamos que ir, no es como hoy en día en esta época postmoderna, mis hermanos, hoy en día hay tiendas, hay refrigeradoras, mis hermanos, hay congeladoras, hay un sinfín de productos ya donde uno puede ir a comprar en abundancia y guardar las cosas en las refrigeradoras, mis hermanos, en las neveras. Ahora, cuando yo era niño, mis hermanos, me recuerdo en la década de los 50, teníamos que ir a la tienda cada día a comprar algo, porque no había un lugar para guardarlo. ¿Dónde se iba a guardar la leche? Carne. ¿Me comprende? Teníamos que ir diariamente al mercado a comprar las cosas. La economía significa economizar, que significa, mis hermanos, que no hay suficientes recursos porque hay limitaciones. Pero en el huerto de Edén, antes de Adán y Eva caer en sus pecados, era infinito. No había limitaciones, era ilimitado, había abundancia y todo estaba proveído por Dios. Después de la caída, precisamente, completamente después de la caída, es donde nosotros ahora caemos aquí, donde todo está limitado. Todo está completamente limitado.
¿Por qué? Porque la tierra está ¿qué? Maldecida. ¿Te recuerda ya el mismo libro de Génesis en capítulo 3? ¿Te recuerda? Miren lo que dice comenzando en versículo 13. En versículo 13. Génesis capítulo 3, en versículo 13. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás. Ahora comienza la maldición. Maldita serás más que todos los animales, más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, en gran manera multiplicaré. Él dijo a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, él tendrá dominio sobre ti. Entonces le voltea y le mira a Adán, versículo 17. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita será que la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos, perdón, te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ¿Comprende? Lo podemos ver de versículo 13 hasta el 19. ¿Ves? Cuando el hombre falló, Adán y Eva, cuando ellos fallaron, ¿no? Descubrimos nosotros que lo que era infinito, lo que estaba en abundancia, ahora se convierte en algo limitado, en escasez. Ahora, te recuerdo lo que dijo Cristo en el libro de Juan, ¿no? Te recuerdo que dije que te recuerdo que él dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque ahora mora que el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Cierto que estamos sujetados a vivir en esta tierra maldecida, que está maldecida por Dios. Eso sí, maldita será la tierra. Pero usted y yo tenemos acceso al Dios de la tierra, al Dios que maldició la tierra. Y todavía tenemos acceso, mis hermanos, a la palabra de Dios, que Él gobierna absolutamente todo y que nos va dirigiendo a nosotros qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer. Si lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Pero como estamos viviendo aquí en el mundo, nosotros nos encontramos, mis hermanos, empapeados, saciados completamente con la mentalidad políticamente, económicamente, mi hermano, culturalmente, tradicionalmente, es pensando como a este mundo piensa. Y nos encontramos en un estado de completamente ignorancia que este mundo todavía existe, y este es el mundo en el cual nosotros debemos estar viviendo. Quiero que usted me comprenda qué es la escasez. Significa, mis hermanos, que lo que todo el mundo quiere se suma a más de lo que hay. Porque aquí donde nos encontramos, pues, por la única razón de la desobediencia de Adán y Eva. Pero Él nos hizo una promesa en Génesis, en capítulo 8, en versículo 22. Mientras la tierra permanezca, y si permanece, en la siembra y la siega, dice, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, mis hermanos, nunca cesarán.
sea, ahora usted tiene que decidir quién es el que domina mi